Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Esta semana nos invita a meditar, habla acerca de la meditación como un camino para la oración. Escuchemos. Reflexionamos hoy sobre la meditación como forma de oración. Para los cristianos, meditar significa encontrarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas con la propia vida. Hay muchos métodos de meditación cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos, pero no debemos olvidar que el método es solamente un medio, no una meta. Lo importante es que propicie el encuentro con Jesús y sólo así podremos encontrarnos con nosotros mismos. La práctica de la meditación está presente en todas las religiones del mundo e incluso entre personas que no tienen una visión religiosa de la vida. Es un fenómeno que nos demuestra que todos poseemos una interioridad, que todos necesitamos espacios de silencio para meditar y reflexionar, para conocernos y dar respuesta a nuestros interrogantes más profundos. La meditación moviliza el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, y eso nos ayuda a profundizar en las convicciones de fe, suscita la conversión de nuestro corazón y nos fortalece para seguir a Cristo. Cada momento de la vida de Jesús, cada página del Evangelio puede ser para nosotros objeto de meditación, lugar de encuentro con el Señor y espacio de felicidad y salvación. Meditar, una forma de encontrarse con Jesús. Padre, ¿de qué manera podemos meditar diariamente en nuestra casa? ¿Hay que ir a la iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo? Me llama mucho la atención la audiencia, en la catequesis que el Papa realiza ahora en esta audiencia de esta semana, porque cuando hablamos de meditar, hablamos de un encuentro o una intimidad con un ser divino, y en este caso dice, él lo centra en la persona de Jesús. El cristiano medita la palabra y la palabra a través de la meditación me lleva a Jesús, a Jesucristo. Ahora bien, el tema de la meditación es un tema muy amplio porque es común a todas las religiones. Pero fíjate que aunque sea común a todas las religiones, meditar simplemente es como una especie de retiro espiritual donde yo me salgo de todas las realidades que me afectan, que yo estoy teniendo en la cotidianidad, para yo tener un encuentro conmigo y con ese ser que yo tengo intimidad con él. Entonces, en este caso, con Dios. Meditar es un encuentro conmigo mismo y con Dios. ¿Sería como un ejercicio de introspección? Pues claro que sí. Ese sería un ejercicio introspectivo porque yo tengo que mirarme hacia adentro, mirarme quién soy, mirar lo que soy, para yo poder vaciar aquellas cosas negativas, porque la meditación tiene una finalidad, que es dejarme llenar del Espíritu celestial, del Espíritu de Dios, para yo también vaciar las cosas malas que hay en mí, porque toda meditación nos invita, tú lo dijiste muy bien, un camino que me lleva también a profundizar y a crecer en los valores espirituales. Y como nosotros somos cristianos, católicos, y esta cultura es eminentemente cristiana, nuestras meditaciones están centradas en la persona de Cristo, porque nuestra espiritualidad es centrada en la persona de Cristo. Pero aquellas personas que no son cristianas, o inclusive aquellas personas que no creen en nada de Dios, que son ateas, pues también hacen su meditación, porque es que la meditación es una forma de uno encontrarse con uno mismo y dejarse abrir como al misterio divino, al más allá, para tener una experiencia agradable en la vida. Y yo creo que lo interesante es, en un mundo tan rápido y tan cambiante, tener ese momento para meditar nos ayuda mucho, primero, a escuchar la voz de Dios, que uno dice, bueno, ¿y cuándo lo voy a escuchar?
en medio del ruido es muy difícil escuchar la voz de Dios. Y segundo, poder desarrollar ese don que para mí es tan especial y que es un proceso tenerlo, lograrlo, alcanzarlo, que es el discernimiento. El discernimiento se hace a través del espíritu. La misma capacidad que tú tienes, tu inteligencia, tu ciencia, ¿verdad? Que es un don que Dios nos da y que nosotros participamos de esa capacidad. Esa capacidad nos la da Dios. Entonces, ese discernimiento, el discernimiento sobre todo consiste en saber distinguir cuáles son aquellas cosas que son favorables a mi vida y cuáles son aquellas que no, para con mi fuerza de voluntad e iluminado por la gracia de Dios, poder también sacar todas las cosas que no me dan vida. Pero yo creo que la meditación es un momento como de salud espiritual, de salud espiritual. Todos tenemos esa oportunidad de meditar. Y fíjate, Milian, y todas estas personas que participan y nos sintonizan, meditar no es solamente ir a la iglesia y coger la Biblia y arrodillarme. Yo puedo ir una mañana a la playa a mirar el horizonte y ahí en esa meditación poder contemplar la maravilla del universo. Tantas cosas buenas que hay, todo lo que Dios ha creado es un regalo. Entonces yo poder entrar en contacto con la naturaleza, con el mar, respiro el yodo, ¿verdad? Puedo iluminarme o dejarme llevar de la belleza natural de la creación. Todo esto nos ayuda, ¿verdad? Eso sí. Porque la meditación no necesariamente es una meditación eminentemente religiosa. No tenemos, porque la meditación es un tema amplio y el Papa lo acaba de explicar. Dice que es propio de todas las religiones del mundo e inclusive hasta de las personas que no son religiosas, porque a veces, y aún aquellas personas que dicen que no tienen ninguna experiencia religiosa, yo creo que están equivocadas, porque yo creo que nosotros estamos marcados por la experiencia de fe. Podemos creer en lo que crea, pero siempre el ser humano no es solamente un objeto, una cosa que está ahí, sino que es un ente espiritual, porque tiene alma, tiene psiqui, tiene espíritu, ¿verdad? Pero tiene también un cuerpo físico. Y todas esas cosas, integralmente el ser humano no puede desasociar estos elementos que lo caracterizan. Y hay varios retiros orientados a la meditación. Háblenos un poco de esos. En la iglesia, tanto en la iglesia católica como en otras denominaciones religiosas, hacemos lo que se llaman los retiros espirituales, que como su nombre lo indica, retirarse, es retirarse del bullicio. Inclusive retirarse también del espacio físico. Si no lo puedo hacer, me quedo en el mismo lugar donde estoy, pero entonces apropio el momento, acondiciono el momento para yo poder tener un momento de intimidad con Dios, un silencio. Medito la palabra, la leo, la medito, la reflexiono, ¿verdad? Y también puedo llegar a un momento de contemplar. La oración de contemplación es el grado más alto de meditación y de encuentro de verdad con ese Dios de amor a través de esa lectura reflexiva de la palabra. Pero todas las personas que creen en Dios y están organizadas en cada tiempo, mensual o semestral o cada año, hacen una experiencia prolongada de ese encuentro con Dios. Qué bueno. Tan interesante vivir la meditación en sus diferentes maneras. Es interesante lo que se puede ir logrando paso a paso. Inicias en la meditación y como todo proceso de oración va a ir creciendo. Quizá empezó con media hora, luego una hora, luego ya lo hace un hábito. Ya le hace falta el día que no medita. Exacto. Si tú lo haces espontáneamente un día, cuando viene a ver no te hace falta, pero si es algo que te ayuda y tú lo haces habitualmente, entonces, como tú dices, se convierte en un hábito. Y los hábitos son buenos, siempre son buenos. Entonces es bueno que nosotros nos preguntemos
¿cuáles son las cosas que en mi vida me hacen sentir feliz? Porque la meditación, Milian, buscan una realización personal en la vida. ¿Quién nos puede dar la realización plena? Dios. Entonces, si yo no hago lo que tengo que hacer en mi vida para yo también alimentar mi interioridad, mi alma, mi espíritu que yo llevo, entonces eso nadie me lo va a dar. Es algo que yo tengo que cultivar. Cuando tú estudias y lees un texto o te tienes que hacer un examen, tú nunca buscas un ruido, un bullicio, sino que tú buscas siempre un lugar apartado donde yo puedo ver el texto, qué me dice ese texto y cómo yo puedo, qué enseñanza me deja ese texto. Y esa es la raíz de la meditación. En el caso del cristiano, pues tiene el principal texto para meditar, que es la palabra de Dios, que es la revelación divina en las Sagradas Escrituras. Pero también cuando leemos un texto de un pensador o de cualquiera, siempre necesitamos ese momento profundo para nosotros saber qué nos está diciendo y cómo yo puedo enseñar aquello aprendido. Es interesante, definitivamente. El proceso que podemos vivir, que yo entiendo que cambiaría completamente nuestro estilo de vida con el proceso de la meditación. Totalmente, menos estrés, mejor desempeño en el día, podemos manejar cualquier situación difícil con calma. Correcto. Porque yo creo que también esta meditación también permea nuestro estado anímico y también nos da inteligencia emocional. Cuando tenemos un problema, ¿cómo lo enfrentamos? Solamente a partir de una verdadera madurez espiritual podemos enfrentar con calma y con tranquilidad cualquier situación de nuestra vida. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Exactamente. Es algo que tú y yo debemos cultivar. Tenemos que buscar el espacio. Y tenemos un país bueno, donde hay montañas, donde nos podemos ir también de una excursión, a visitar a un amigo, una familia, y también aprovechar ese momento día a día. Pero yo les invito, nosotros que somos de una cultura cristiana, que la mejor meditación es dejarse iluminar por la palabra de Dios. Los salmos, que es la oración del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y también los evangelios, donde Jesús también dejaba sola a sus discípulos y se iba a un lugar apartado para orar y para encontrarse con su Dios, para encontrarse sobre todo consigo mismo. Muy bien. Padre, ahora vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y cuando retornemos hablaremos de este paso tan importante que ha dado el Congreso de la República Dominicana, la aprobación del Código Penal sin las 3 causales. En breve regresamos.